llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Hoy es 7 de octubre, una fecha inolvidable para la tradición cristiana. Un día como hoy, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la Madre de las Victorias, como el Papa Pío V la llamó en ese momento, intervino, intercedió ante su Hijo y le concedió a los cristianos la batalla, el triunfo en la batalla de Lepanto. Recordemos ese día y pidámosle a la Virgen de las Victorias, a Nuestra Señora del Rosario, que interceda ante su Hijo para que nos libre de esta pandemia. Hoy nos unimos a los que dan gracias por la vida. Hoy está el cumpleaños nuestra querida hermana de la parroquia, de la comunidad, Yael Morey Socarrás, para que el Señor le colme de gracia y de amor. Rafael Donado Leslie, Andrea Infante Ortiz, también está cumpliendo 2 añitos, Gabriel Jesús Barros Rodríguez, Ana Victoria Mardo Mercado, Violeta Hernández, para que el Señor les bendiga, les colme de gracia. En acción de gracias a la Virgen del Rosario por las intenciones de la familia Granados Gómez. En acción de gracias a San Antonio de Padua por las intenciones de Patricia Vega. Hoy la familia de Hernando Segovia da gracias por tantísimas bendiciones, por las intenciones de Nancy Flores, María José Murgas, la Cudir, para que el Señor les bendiga, por todos los enfermos, hoy especialmente por el médico joven Juan Felipe Fuentes Núñez, Nelly Galvis, que el Señor le siga mejorando, Rubén Darío Carrillo, Elsa Martínez Vergara, Miguel Antonio Mora Valderrama, Juan Camilo Callejas, el Papa Montero Gonzalo, Cecilia Pumarejo, Antonella Márquez, Inesita Ustaris, Edilberto Suárez, Ismael Namén, Angélica Suárez, Jimmy Aramendis, Arnoldo Suárez, Andrés Alfredo, Hernán Maestre, Esteban Cuello, Josefina Clavijo, Nelis María Guerra, Alexi, para que siga recuperándose, Luciano Dangón, Lida Daza, Luciano Azuaga, Jenny Cano, Rafael Godoy, María de los Ángeles, Edith Castro y todos los enfermos de COVID-19, para que el Señor les ayude. Pedimos por todas las almas. Hoy recordamos con muchísimo cariño y nostalgia a nuestro hermano Armando Maestre Pavalló, quien murió hace 25 años a causa de la violencia, para que el Señor le conceda a Armando Maestre el cielo. Alberto Alfonso Gutiérrez Rodríguez, en su 8º día. Moisés Cárdenas, 2º día. María Mercedes Arias Pacheco, 3er día. Edilma Rodríguez, 6º día. Francisca Molina Corrales, 1er mes. Gildardo Vázquez Ortega, 3er aniversario. Ana Elisa Alba del Este, 10º aniversario. Víctor Moisés Vega y Nelson Fabián Leal. Con estas intenciones, hermanos, contemplando a Nuestra Señora del Rosario, iniciemos su fiesta en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
que la gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesús nació de la Virgen y la fuerza del Espíritu Santo estén con ustedes. y con su espíritu. Hoy es un día para bendecir y dar gracias. Y la mejor manera de disponer el corazón es reconocer nuestras culpas y pecados. Ese día, los soldados y todo el pueblo de rodillas frente al crucifijo y a la imagen de la Virgen, reconocieron su pequeñez, su impotencia, su fragilidad. Hoy, muchos siglos después, también nosotros, de rodillas frente al crucifijo y frente a la imagen de la Virgen, reconozcamos nuestra pequeñez diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de Zacarías. Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y será un pueblo mío. Habitaré en medio de ellos, y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y erigirá de nuevo a Jerusalén.
Calle toda carne ante el Señor cuando se levanta en su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurada eres, Virgen María. Bienaventurada eres, Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Bienaventurada eres, Virgen María. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bienaventurada eres, Virgen María. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Bienaventurada eres, Virgen María. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bienaventurada eres, Virgen María. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué salud era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía hace un ratito que el 7 de octubre es un día inolvidable para la tradición de la Iglesia Cristiana Católica. Es importante conocer la historia de la salvación. Nos ayuda a bendecir, a dar gracias, pero también a reconocer y a conocer el poder de Dios, a darnos cuenta que es cierto lo que decimos. Para Dios no hay nada imposible. En el siglo XV, XVI, los musulmanes tenían una intención clarísima, y era su proyecto: apoderarse de todas las naciones del mundo cristiano. Y lo habían logrado en muchas partes, especialmente en África. El ejército cristiano era muy poco en número y en armamentos.
España e Italia se unieron en ese momento para enfrentar a los enemigos, pero aún así seguían siendo inferiores en número y en armamento al ejército musulmán, que era inmensamente grande. Era una batalla en el mar, la conocida batalla de Lepanto. Una batalla inolvidable. Algunos estudiosos, historiadores han dicho como nunca se ha visto, y de pronto como nunca se verá una batalla como esa. A pesar de la inferioridad, el ejército cristiano llevaba una bandera que el Papa Pío V les había entregado, una bandera con la cruz, el crucificado y la Santísima Virgen María. El Papa, inspirado por el Espíritu Santo, invitó al mundo cristiano a ponerse de rodillas, rezando el Santo Rosario, mientras el ejército cristiano enfrentaba a un enemigo tan poderoso, y tenían algo que no les favorecía. El viento estaba a favor de los enemigos, y en una batalla naval el viento es fundamental. Generalmente vence quien tiene el viento a su favor, y el viento estaba a favor de los enemigos. Pero los cristianos, junto con el Papa de rodillas, seguían rezando insistentemente el Santo Rosario. La batalla duró un día completo. Inesperadamente, por obra de Dios, no hay duda, el viento cambió su rumbo. El viento se puso a favor del ejército cristiano, y lo que nunca esperaron ni los enemigos ni ellos, vencieron en la batalla de Lepanto. El Papa Pío V en ese momento, lleno de emoción, lleno de gratitud y de alegría, atribuyó la victoria a la intercesión de la Santísima Virgen María y la llamó la Virgen de la Victoria, la Virgen de las Victorias, por haber vencido cuando todo parecía perdido. Más tarde el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la Virgen de las Victorias por la Madre del Rosario, porque fue con el Rosario con el cual el ejército cristiano venció a los enemigos. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué el Rosario para la tradición cristiana es un arma poderosa contra el enemigo? Es el arma que tenemos para vencer al enemigo que nos asedia, al enemigo poderoso que nos ataca, aunque el viento sea contrario, aunque el viento esté a favor del enemigo, aunque todo parezca terminado para mí, para mi familia, para mi pueblo, basta con armarse con esta arma que se llama la oración, y en especial con el Santo Rosario. Y como aquel día, 7 de octubre, venceremos al enemigo, aunque el viento sea contrario, pero con la fuerza y la intercesión de la Santísima Virgen María, la Virgen de la Victoria, la Madre del Santo Rosario. Es la fiesta
que hoy celebramos con muchísima alegría. Y por eso hemos proclamado el Evangelio que dice: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Por eso hemos proclamado esta profecía de Zacarías que dice: el Señor tomará posesión de Judá. Él será el Señor de este pueblo para siempre. Y hoy le pedimos al Señor que tome posesión de la humanidad, de la iglesia, de tu familia, de mi vida. Hoy, de rodillas, con el Santo Rosario en la mano, pidámosle al Señor: toma posesión de mi vida. Lleva tú el rumbo de mi historia. Toma el timón de mi vida y llévame a los puertos de la esperanza y de la alegría. Señor, también nosotros estamos librando una batalla, no en el mar, sino en este desierto, en este valle de lágrimas. Y el enemigo es poderoso, parece invencible, parece indestructible, pero hoy de rodillas y con los ojos puestos en la Madre del Rosario, en la Virgen de la Victoria, te pedimos que nos ayudes. Pon el viento a favor nuestro. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Obra, Señor, milagros. Tú eres el lote de mi heredad. Mi vida, nuestra vida, está en tus manos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo tus alas, para que el enemigo no me encuentre y me derrote. Ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana a Yael Morelli Socarrás, Rafael Donado Leste, Patricia Vega, Hernando Segovia, Andrea Infante Ortiz, Gabriel Jesús Barros Rodríguez, Ana Victoria Marco Mercado, Violeta Hernández, a la familia Granados Gómez, Nancy Flores, María José Murgas, La Cotir, y a todos los que se acogen a tu amparo. Te entregamos nuestra vida. Toma el timón de ella y condúcelo, Señor, porque solo tú conoces el camino. Y a tus hijos, Armando Maestre Paballó, Alberto Alfonso Gutiérrez Rodríguez, Armando José Fuentes Cuello, Moisés Cárdenas, María Mercedes Arias Pacheco, Edilma Rodríguez, Francisca Molina, Gildardo Vázquez, Anelisa Alba del Este, Víctor Moisés Vega, Nelson Fabián y todos los que han muerto, para que descansen en paz. Todo esto lo pedimos por tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tanto
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus ángeles. Te pedimos, Señor, por la ofrenda de estos dones, que nos dispongamos de manera conveniente y que de tal manera celebremos los misterios de tu unigénito, que seamos dignos de alcanzar sus promesas por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Podemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, Virgen de la Victoria, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, te aclamamos, agradecidos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Que nos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar en esta mañana el misterio de la pasión, muerte y resurrección
resurrección de tu Hijo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Padre, que descienda sobre este tu pueblo en peligro, con el viento contrario, la fuerza de tu amor, que nos proteja y nos defienda. Acuérdate, Padre, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar José, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros seres queridos que ya no están: Armando Maestre Paballó, Alberto Alfonso Rodríguez, Gutiérrez Rodríguez, Moisés Cárdenas, María Mercedes Arias Pacheco, Edilma Rodríguez, Francisca Molina Corrales, Gildardo Vázquez Ortega, Anelisa Alba del Este, Armando José Fuentes Cuello, Víctor Moisés Vega. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tu pueblo, de tus hijos, y así con Santa María, la Virgen de la Victoria, Nuestra Señora del Rosario, Madre y Reina de la Paz, San José, los apóstoles, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Él, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, hermanos, a orar. También hoy necesitamos la intervención de Jesús y de su Santísima Madre. También hoy los enemigos nos persiguen y amenazan con destruirnos. Por eso levantamos los ojos al cielo para decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, especialmente del pecado, del enemigo, mientras esperamos la feliz venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesús, Maestro bueno, que dijiste a tus apóstoles y a nosotros, en medio de esta batalla, nos dices: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo, el Señor, esté con ustedes. Con su espíritu. Ten piedad
Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya estará plasmada. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Señor, sé que estás en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo ardientemente recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo, te pido al menos que vengas a mí espiritualmente, y como si ya te hubiese recibido. Te digo, te amo, Jesús, y te pido que nunca permitas que me aparte de ti. Amén. La familia de su hermano
o producto de la violencia, de la guerrilla en ese momento. Y bueno, fue una pérdida muy grande, no solo para la familia, a quien le cambió todo, sino también para el departamento. Pero nos consuela la certeza de que Armando Maestre Caballó está en el cielo y el Señor le conceda la vida eterna. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Con la protección de la Virgen de la Victoria, Nuestra Señora del Rosario, Madre y Reina de la Paz, pasemos un día tranquilo y sereno. Amén.